La iglesia del Señor es un lugar donde Dios nos ha llamado a estar con un propósito. ¿Sabe? Usted está aquí en la iglesia con un propósito. Y cada uno de los que estamos aquí en la iglesia somos importantes para el reino de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y una de las metáforas que en la Biblia se utiliza es el cuerpo. Que así como nosotros tenemos en el cuerpo diferentes miembros, así también nosotros somos diferentes, pero somos parte de un cuerpo. Amén. Mírese su mano, hermano, mírese una mano suya, míresela. Los dedos de las manos no son iguales, ¿verdad que no? Sin embargo, al dedo más pequeño, usted no puede decirle, tú eres muy feo, tú eres muy pequeño, yo no te quiero, déjame cortarte. Ese dedo pequeño es importante para nosotros, aunque se vea pequeño, pero es tan importante como los demás. Así en la iglesia del Señor, mis amados, aunque aparentemente usted vea a alguien pequeño, es importante para el reino de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Un tema que muchas veces lo hemos tocado porque es necesario que todo el que es parte de la iglesia del Señor entienda de que tú eres necesario en la iglesia del Señor. Amén. Tú eres necesario. Quizás tú no estés en el púlpito frecuentemente, pero el hecho de que tú no estés en el púlpito frecuentemente no indica de que tú no eres necesario. Tú eres necesario para la casa del Señor. Tú eres necesario para el reino de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Tenemos diferentes referencias acerca de los dones espirituales y lo tenemos ahí en la pantalla. Estos son los textos donde la Biblia nos habla acerca de los dones espirituales. Y cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, el verso 1, Pablo hace una advertencia. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales tienen que ser una realidad en la iglesia del Señor. Tenemos a 1 Corintios 12, Romanos 12, versos 6 al 8, Efesios 4, 11 al 13, 1 Corintios, el capítulo 13 y el verso 14. El trasfondo histórico sobre los dones espirituales, la próxima presentación, por favor. Miren, hay personas que creen que los dones espirituales son para un grupo exclusivo, una denominación exclusiva, como los carismáticos. Los carismáticos, precisamente el nombre carismático viene de una de las definiciones griegas de don, que es carisma. Entonces, los carismáticos son aquellos que dicen especializarse en estos dones. Y hay otros que son los anticarismáticos que dicen que los dones cesaron con el último apóstol. Y sabemos que por la evidencia histórica de que esto no es cierto, los dones continuaron en el siglo II y III y todavía los dones siguen. Amén. Los dones espirituales, es importante decir, no son la esencia de la vida cristiana, pero deben ser parte de ella. Amén. ¿Entendieron la analogía? No es la esencia son los frutos.
Ahora bien, deben ser parte de ella. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de evidencia de los dones. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, el verso 28, si usted puede leerlo conmigo, se da cuenta en el verso 28 que dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vea, este Agabo era un profeta y él decía a través del Espíritu que iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada. Y dice, y es interesante porque la manera de tú probar un profeta es si lo que él dice se cumple. Y dice el mismo verso 28, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los dones espirituales que el Señor quiere que como iglesia nosotros desarrollemos son tan importantes para la iglesia que, al igual que en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos que también darle continuidad a esa manifestación de los dones del Espíritu. Pablo lo escribió en 1 Corintios 12, Romanos 12. La diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu se encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 24. El fruto del Espíritu es esencial para todos los creyentes. Sin embargo, los dones espirituales, cada creyente lo tiene de manera particular y no es necesario que todos los creyentes tengan los mismos dones espirituales, pero sí es necesario que los creyentes tengan los mismos frutos espirituales. Los frutos espirituales que habla Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es necesario que todos los creyentes lo tengan. Ahora a nosotros se nos dio, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, se nos dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos, ¿sabe para qué fue, hermano? Es para que nosotros seamos eficientes en el servicio de Cristo. Si Dios no solamente nos llama, nos salva, sino que también nos capacita. Nos capacita, mis amados. Los dones espirituales, ¿para qué son? No son para vanagloriarnos. No son para sentirnos superior de otro. Los dones espirituales, mis amados, como dice la presentación, usted lo tiene ahí, son para el servicio. Gloria a Dios. ¿Para qué son los dones espirituales? Para el servicio. No es para que tú te sientas superior o mejor que otro. Los dones espirituales es para servir. Y por eso el creyente, cuando utiliza sus dones espirituales, se siente gozoso. Y ese es uno de las evidencias de que ese don es tuyo. Cuando tú ejerces un don, te sientes gozoso de servir. Amén. Es decir, si lo que tú haces en la iglesia, tú no sientes gozo en lo que tú haces, muy posiblemente ese no es tu don. Ese no es tu don. Y así como los dedos de las manos no son iguales, no todos tenemos los mismos dones. Y es interesante, mis amados hermanos, que los dones espirituales hay que pedírselo al Señor. 1 Corintios 12:31 nos dice: procuren pues los dones mejores. Hay que procurarlo. Y en el capítulo 14, verso 1 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Sí, tenemos que procurarlo, hermano.
Tenemos que procurar que esos dones espirituales se manifiesten en nuestras vidas. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque la iglesia te necesita. Amén. La iglesia te necesita. La iglesia necesita de ti. Por eso Dios te envió a la iglesia, porque Dios te hizo con dones, talentos y habilidades que son necesarias para que la iglesia del Señor pueda crecer. Ningún cristiano está obligado a escoger, pero tenemos el Santo Espíritu de Dios que da esos dones con gracia a nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien da esos dones. Es el Espíritu Santo de Dios. Si usted lee el verso 7 del capítulo 12, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, el don que usted tiene es para provecho de la iglesia. Es para que la iglesia sea bendecida y edificada. Los frutos espirituales son diferentes porque los frutos espirituales hablan del carácter del individuo. Y como hablábamos, todos tenemos que dar lo mismo fruto. Los frutos vienen con el Espíritu que Dios nos ha dado, pero también necesitamos los dones. Necesitamos fluir en los dones espirituales. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, verso 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oh, mi amado hermano, hermana, Dios está interesado en tus frutos. Dios quiere que nosotros demos fruto. Y el que no da fruto, ¿qué dice aquí esta palabra? El Señor lo quitará. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio que otro puede ocupar. Todos hemos sido llamados para dar fruto. Y lo bueno es que cuando usted da fruto, el Señor lo limpia para que dé más. Es interesante la parábola de los talentos. El Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y el que tuvo 5 talentos desarrolló esos talentos y lo puso a funcionar. Y ganó 5 talentos. Pero el que el Señor le dio 1 no hizo nada. Y que el Señor dijo, dénselo al que tiene 10. Señor, pero ya tiene 10. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y es en el sentido de que si usted lo que Dios le dio, usted no lo usa, si usted no usa lo que Dios le dio, Dios se lo va a quitar y se lo va a dar a otro. Por eso, hermano, sabe que en el Evangelio, mientras usted más, eso a veces genera cierto celo. ¿Por qué? Y así, lo mismo que a Jesús le dijeron, Señor, pero ya tiene 10. Usted ha escuchado un adagio popular que dice, Dios le da barba al que no tiene quijada. Como que le da como mucho al que tiene como mucho. Bueno, es que hay personas que lo que tienen lo ponen a funcionar. Y usted tiene que poner a funcionar lo que Dios le da. Y si usted lo pone a funcionar lo que Dios le da, mire, Dios le da más gracia. Dios nunca va a darle más a alguien que no usa lo poco que tiene. Y por eso Jesús dijo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Hay diversidad de dones espirituales, como dice verso 4 al 7 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando leemos Romanos capítulo 12, verso 4 al 6, están con su Biblia, mis amados, ahí. Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. A su nombre. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mis amados, el creyente tiene que regocijarse cuando ve que en un creyente los dones espirituales son manifestados. Eso no puede generar celos. Usted tiene que gozarse cuando el otro Dios lo usa, porque es parte del reino de Dios. Amén. Es decir, puede ser de la iglesia de allí, de allá, pero si el Señor lo está usando, yo me siento gozoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es parte del cuerpo de Cristo. Son parte del cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, esos dones espirituales son dados para provecho. Así es que nosotros somos miembros los unos de los otros. Por eso el creyente no siente envidia cuando Dios usa a uno, a fulano, o al otro, a mengano, sino que el creyente se goza porque dice, wow, es parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Dios lo está usando! ¡Qué bueno! Que Dios lo usa con poder, porque esto es el reino de Dios. Nunca podemos pensar que lo que nosotros hacemos solamente somos nosotros que lo podemos hacer bien. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos estamos ahí. Quizás no lo haga como lo hace fulano, precisamente por eso, porque cada dedo tiene una función. Cada dedo tiene una función. Y así cada miembro del cuerpo tiene una función. Y todos nos complementamos los unos a los otros. Ahora, todos recibimos el primer don. Todos tenemos el mismo don. ¿Cuál es ese mismo don? Y ese primer don, Pedro lo dijo, Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis ¿el qué? ¿El don de qué? ¿El don de qué? Léalo ahí, hermano, póngalo en la pantalla, mi hermano. Ponga a Hechos 2:38. Si usted, oiga, si usted se arrepiente, si usted se bautiza, usted va a recibir el don. Pongan ahí en la Biblia, hermano, Hechos 2:38. Usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Usted lo va a recibir. Todos recibimos el primer y más maravilloso don, que es el tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien da los dones. El Espíritu Santo es quien da los frutos en nosotros. Entonces tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Por eso ustedes ven ahí, el Espíritu Santo es tanto un don que viene a tu vida desde que tú eres salvo, como también el dador de los dones.
Hay dos palabras griegas para dones, que es carisma y dorea. Dorea es un don libre, acentuando su carácter de gratuito. Y en el Nuevo Testamento se usa siempre un don espiritual o sobrenatural. El carisma, don de gracia, don que involucra gracia, por eso carisma, caris, gracia, de parte de Dios como heredador. Y es para que los creyentes lo usen conforme a la operación del Espíritu Santo. Y ese carisma, tu persona que usted ha escuchado, wow, fulano es muy carismático, es porque fulano tiene como un don. Y es por eso que Dios quiere que la iglesia, mis amados hermanos, todos estemos manifestando los dones del Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son los dones? Recordemos que no hay un don mejor, ni más importante, ni superior que otro. Vamos a ver, conforme a la Biblia, 1 Corintios 12, el verso 8, nos dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué palabra de sabiduría? Capacidad de hablar con sabiduría. Ahora, ¿cómo es esa sabiduría, hermano? Usted ha escuchado que esa persona es muy sabia. Ahora hay gente que son sabios para el mal. ¿Verdad? Varón de Dios. Hay gente que son sabios como para el mal. Pero la sabiduría que viene de Dios, ¿cómo es según Santiago 3:17? Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria a Dios. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué es sabiduría? Capacidad. Esa capacidad que Dios nos da de hablar con sabiduría. Entonces, esa sabiduría es pacífica, es modesta, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, no hipócrita. Porque hay muchos que fingen que están interesados por ti, pero es hasta que tú le puedes resolver su situación. Desde que tú le dejas de resolver su situación o desde que tú le dejas de ser útil para ello, ya te sacan los pies. Pero la sabiduría que Dios quiere que el creyente tenga, hermano, es con el fin de cualquier situación de conflicto o de diferencia, tengamos creyente en la iglesia que a través de una palabra sabia puedan darle consejos a otros y orientar a otros. ¿Por qué? Porque primeramente que pacífica, dice la Biblia que es pacífica. Esa sabiduría trata de pacificar. Wow, mira, si tú no hubiese hablado con nosotros, estuviéramos aquí matándonos uno con otro. Por eso esa sabiduría de Dios es pacífica. Es amable y llena de misericordia. El segundo don que vemos en el verso 8 dice, palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Te lo ven ahí en la pantalla. Tenemos gente con palabra de sabiduría, tenemos gente con palabra de ciencia, que es la capacidad de entender y comunicar el conocimiento inteligentemente. ¿Sabe? Hay gente que sabe mucho, pero no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo presentarlo. Usted ha escuchado que hay muchos profesores que son muy buenos para ellos mismos, que tienen muchos conocimientos, más algunos matemáticos, pero no saben, o químicos, no saben cómo comunicar el conocimiento. Y Dios quiere que en la iglesia tengamos personas que tengan esa capacidad de comunicar el conocimiento de la Biblia.
Como en Mateo 7:28, cuando Jesús predicaba, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El verso 9, a otros les es dada fe por el mismo Espíritu. Hermano, todos necesitamos tener fe, todos tenemos fe. Recordemos que la fe es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos tenemos que tener fe. Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahora, hay gente, hermano, que tienen ese don. Y sabe, esto es lo que hace la diferencia entre alguien que consigue más, que alcanza más, porque son como gente de fe, gente arriesgada, gente que no le tienen miedo. Hay gente que son, hermanos, miedosa. No estamos diciendo que no se van a salvar, se van a salvar, tienen la fe salvadora. Ahora hay gente que tienen un don de fe, mis amados hermanos, mire, que no ven obstáculos. Y son gente que te inspira, cuando tú te unes con ellos, te inspiran. Yo creo que el Señor a mí me ha dado un don de fe. ¿Por qué, mis amados? La fe ve más allá de lo que tú puedas ver humanamente. Yo he ido a lugares y me da mucha tristeza. Digo, pero es que ustedes no tienen fe. Son buenos creyentes, son buenos seres, van para el cielo. Pero cuando yo llego, le digo, pero Dios mío, es verdad que donde Dios no puso, no puede haber. O hay gente como que no tiene la fe de que Dios puede hacerlo con ellos, al igual que como lo hizo con otros. Eso es la fe, hermano. Esa fe, hay gente que es así. Por eso esa gente, hermano, adquiere, rompe moldes, porque se atreve a ir más allá de lo que su conocimiento natural le dice. Y Dios quiere, hermano, que en la iglesia haya gente de fe. Hay gente, hermano, como que siempre tienen el espíritu negativismo. No, es que no vamos a poder. Pero siempre hay 2 o 3 arrebatados en Dios que dicen, sí, nosotros podemos. Nosotros recordamos el último local que nosotros alquilamos antes de venir aquí, que nosotros queríamos ese local donde estábamos antes, 12 de julio, esquina Doctor Cabral, pero habíamos alquilado 10 días antes y habíamos dado el depósito para un local que estaba en la Doctor Cabral, esquina San José, ahí donde al lado del supermercado La Isa. Nosotros habíamos alquilado ese local, un local grande que estaba ahí. Y a lo que habíamos estado tocando la puerta por el otro local, después el hombre nos llama y nos dice, sí, se lo vamos a alquilar. Se lo vamos a alquilar. Y nuestra hermana Mema, cuando yo le estuve contando, bueno, y ahora que nosotros vamos, porque ya nos dijeron que sí, el otro es el que queremos, porque tiene mucho terreno, tiene mucho parqueo, y había una iglesia ahí antes, nosotros queremos ese local, pero ya tenemos rentado eso. Me digo, pastor, no se preocupe, lo pagamos los dos. Yo digo, no, pero vamos a rentar el otro. Dije, no, pero gloria a Dios, hermano. ¿Sabe? Así se necesita gente de fe en la iglesia que te empujen. Y está bien, hermana. Yo le voy a decir a la persona que nos rentó el local si quiere devolvernos el dinero. Si no, no hay problema, lo rentamos los dos. Pero cuando hablamos con esa persona nos dijo, no hay problema, le devolvemos el dinero. Pero cuando yo escuché eso de la hermana Mema, visite, hermano, llámenla. Estuve hablando con ella en estos días y le manda saludos. Ella quiere venir. Me dijo que Nicolás la va a buscar. Nicolás, gloria a Dios, es un ministerio maravilloso. Hermano, ella me dijo, pastor,
lo alquilamos los dos y no había cuarto para pagar los dos. Pero ella me dijo que sí. Necesitamos gente de fe. Gente de fe, gente que crea en lo extraordinario, porque ahí es que está la clave, hermano. Lo extraordinario viene como un don directo del Espíritu Santo. Lo extraordinario, que las cosas se pueden hacer. Se pueden hacer, mis amados. Confiemos en Dios, creámosle a Dios, que Dios lo puede hacer contigo. Ahora, pero no discrimine al hermano que no tiene la misma fe que tú. ¿Por qué? Porque posiblemente no tiene el don de fe. Tiene la fe de salvación, tiene la fe de que Dios es poderoso, pero no tiene la fe de ver más allá. La fe de caminar sobre las aguas. Pedro fue que tuvo la fe de caminar sobre las aguas. Y no estoy diciendo que los demás están mal. No, no están mal, hermano. Pero gloria a Dios por aquellos que se atreven a caminar sobre las aguas, porque son los valientes. Necesitamos fe, mis amados hermanos. Gente de fe en la iglesia. Gente que se atrevan a creer. Hay gente, hermano, que son muy conformistas. Y van para el cielo, hermano, van para el cielo. Van para el cielo, pero no van a alcanzar a nivel personal muchas cosas. ¿Sabe por qué? Por miedo, por temor, porque no, que yo no voy a poder, no, que la cosa está muy dura, que la cosa está muy difícil, que esto, que aquello. No, siempre tienen una excusa. Y son buena gente, hermano, y son nuestros hermanos en la fe. Yo he ido a lugares de congregaciones que están construyendo y yo le digo, no. Hermano, no desbaraten eso. Y yo quisiera, como le dije a mi esposa en estos días que estaba en un lugar, le dije, yo quisiera meterme en la cabeza de ellos y decirle que rompan, que hagan esto, que le crean a Dios. Pero tengo que decirle, hermano, siga para adelante, Dios te bendiga, porque no se puede más de ahí. El otro don que vemos en la Biblia, en el verso 9, dice que por el mismo Espíritu también les da dones de sanidades. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ese don de sanidad, hermano, es necesario en la iglesia. Ustedes recuerdan que en nuestro artículo de fe número 13, como Iglesia del Nazareno, creemos que Dios no solamente usa las ciencias médicas, sino que también Dios usa a sus siervos para que oren por los enfermos y que estos sean sanados. Como dice Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndolo con aceite. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hermano, esto hay que tener mucho cuidado porque este don y el que sigue es un don muy aprovechado por personas. Wow, en una ocasión estaba viendo un video. Había una persona que fue a recibir un milagro dentro de esas famosas cruzadas. Hermano, ¿usted cree que usted es la iglesia del Señor? ¿Usted cree que usted es la iglesia del Señor? ¿Sabe que Dios lo puede usar a usted también para sanar enfermos? A usted. Es posible que usted tenga el don de sanidad. ¿Y cómo lo sé? Orando por los enfermos. Orando por ellos. Ahora, hay personas que usan este don, lo manipulan, hermano. Y este don es muy peligroso. Porque hay gente, hermano, que se le ocurren
cierto tipo de cosas que avergüenza el Evangelio. Preparan shows mediáticos. Y no hay mejor validación de que Dios te haya sanado a ti que eso. Conocí a un doctor, antes de ir donde la doctora Onaney, que está aquí. Ustedes saben que les comenté que a veces uno de los problemas que hay en la iglesia es que muchos creyentes se dejan de tomar los tratamientos porque alguien le dijo. Y luego esos creyentes hacen una crisis hipertensiva, los hipertensos, los diabéticos. Alguien le ministró o ellos mismos, sé que ya Dios me sanó, pero no van donde el médico a certificar, a validar que Dios lo sanó. Cuando tú vayas donde el médico, te va a salir así. Por eso, mis amados, cuando yo escucho que un hermano, yo sentí, o alguien Dios oró, sí, hermano, pero te fuiste a hacer los análisis, fuiste a certificar eso. Dios sana, hermano. Pero hay gente, hermano, que presentan cosas que, y show que Dios lo sanó y que lo sanó y que después el otro día tú lo ves igual. Como iglesia, tenemos mucho cuidado. Nosotros creemos y hemos visto que Dios ha sanado a muchas personas. Pero somos muy cuidadosos por querer atribuirnos reconocimiento o gloria de las personas, porque muchas veces no es la gloria de Dios, es que la gente nos reconozca, wow, fulano, Dios lo usa sanando enfermos. Que tú tenías ya no tiene nada de resultado porque Dios le sanó. No por emoción. El creyente sabe que Dios sana a los enfermos, pero que también muchas veces Dios quiere. Por eso si usted está en ayuno, usted no peca bebiéndose su pastilla. Usted no peca, hermano. Yo estoy en ayuno, bébase su pastilla. Es que la pastilla no me lo puede ver con el estómago vacío. Échele algo al estómago. Usted quizá diga, bueno, por el Señor yo me tiro 3 guineos y 2 plátanos maduros. Bueno, ese día échese una galletita de soda y usted está ayunando porque ya usted no se está comiendo los 3 guineos y los 2 plátanos maduros. Hermano, que tenemos una confusión con el ayuno. Creemos que el ayuno es una abstinencia total. Amén. Hay gente que sí. Por eso lo que Dios te ministra a ti, tú no tienes que imponérselo al otro. Hay gente que le ministró a una persona, recuerdo bien en la congregación donde nací, había un cuartico de oración y a una persona con SIDA que iba a la iglesia, todo el mundo sabía que tenía SIDA, le comenzaron a ministrar, le oraron, dijeron, tiene que meterte 2 semanas de ayuno y oración a una persona con SIDA y Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de ahí. Hermano, a los 5 días que estaba la persona ahí, no a los 5, a los 3 días, tuvieron que llevarlo de emergencia. Aguantar muchos ayunos. Hay otros que sí. Y por eso si yo puedo ayunar 5 días, yo no puedo decirte a ti que tú estás mal porque tú no ayunas los 5 días que yo ayuno. Ni la semana, ni los 40 días que yo ayuno. Recuerdo una hermana que cuando quería, porque todos los creyentes, hermanos, quieren imitar a Gigi Ávila. Con los 41 días, ya le duró 41 días. Dice, no, yo también. La hermana iba por el día 22. Hubo que internarla porque estaba perdiendo el juicio.
Lo que Dios trata contigo de una manera particular o especial, tú no tienes por qué imponérselo al otro. Hay mucha gente, hermano, que me ha ministrado, me junga el estómago, me dice, tanto, tanto, tanto. Digo, vamos a ir paulatinamente, un día, otro día 2, 3, 4, 5, paulatinamente. Porque Dios hace las cosas decentemente y en orden. Entonces, cuidado, cuidado, hermano. Dios sana, pero también Dios quiere que tú uses las prescripciones que Él ha dispuesto en esta tierra. Muchas veces tú estás orando por un dolor de cabeza, pero con una suma y gran plus. Se te quita. Y Dios te dice, pero mi hijo, pues yo te di la capacidad, te di el dinero y te di ya la opción para que vaya y te beba la pastillita. Hermano, hay gente en la iglesia que necesitan beberse su pastillita para la cabeza. ¿Usted sabía eso? Para que sus sentidos estén bien apercibidos en un asunto mundano, no un asunto espiritual. Que hay gente que necesita beberse su pastillita para tener control mental. Y eso no es pecado. Cuidado, apretado las cosas. El otro don que Dios tiene para nosotros es el don de hacer milagros. 1 Corintios, literalmente es hacer obras de poder. Es hacer obras de poder. Y esas obras de poder, hermano, es describiendo resultados que no pueden producirse por agentes ni medios naturales. Hermano, nosotros creemos que Dios hace milagros. ¿Cuánto lo creen? Y hay gente en la iglesia que necesitamos que estén orando para que sucedan milagros en la iglesia. Que sucedan milagros en nuestras vidas. Ahora, hermano, uno de los mayores milagros que nosotros podemos ver es el milagro de personas que son transformadas de una manera poderosa por el poder del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Hay gente, hermano, que tiene un carácter de Satanás. Hermano, que nadie le entra hasta que el Espíritu Santo no lo amanse. El Espíritu Santo lo amanse, hermano. Dios cambia vida. Dios cambia el rumbo de hogares. Y esos son milagros. Ahora también Dios hace milagros extraordinarios, hermano. Milagros de sanidades, de prodigios, de situaciones que tú dices, detente y se detienen. A gente que perros le han venido encima. Y dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y detente en el nombre de Jesús. Hermano, nosotros necesitamos gente que puedan provocar los milagros del cielo. Fulano, yo necesito, humanamente están cerradas, pero Dios se la puede abrir. Ora por mí. Qué bueno, hermano. Y no es para que ese hermano o ese hermano. Milagros. Profecía. ¿Qué es un profeta? Un profeta, hermano, es quien proclama el consejo y la mente de Dios. Ese es un profeta, quien proclama el consejo y la mente de Dios. Por eso, en cierto sentido, mis amados hermanos, muchos de nosotros somos profetas en este sentido porque estamos dando el consejo de la palabra de Dios. Por eso es que una de las interpretaciones, ustedes la pueden ver en la pantalla, es que ya no hace falta tener esos profetas que vienen con una revelación que ellos dicen que tuvieron. Por eso toda revelación de la palabra de Dios como profeta debe estar basada en la Biblia. Le hablen, porque tenemos como un... ¿Sabe que en la iglesia ve, pastor? Sí, que nos gusta que nos adivinen, que nos gusta que nos hagan cosas extrañas, que nos unjan, nos tiren polvo y cosas.
No confiamos en el poder del Espíritu Santo, sino en las acciones secundarias que nosotros hacemos. No, que si no me ungieron con aceite, que si no me rociaron tal cosa, que si no me tumbaron, no, eso no es de Dios, ahí no tuvo el poder de Dios. Y más aquí, hermano, porque en nuestro pueblo, esa cultura de querer que las cosas sucedan por lo que... Entonces hay personas que les gusta que le adivinen. Recuerdan que yo estaba orando por una hermana, ella me dijo, ora por mí, y después que yo oro por ella, me dice, pastor, ¿y qué Dios le dijo de mí? Hay gente que quiere que Dios le esté hablando, pero no. Y si no le profetizaron allí, se mueven aquí, se mueven allá. Unos días tenía una reunión con algunos pastores, somos el vicepresidente de la asociación de pastores. Nosotros no. Así que hay cosas que ustedes hacen, yo lo amo, ustedes son mis hermanos, y ustedes invitan, pueden invitar a cualquier predicador, y yo lo apoyo porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos nuestras reservaciones de las personas. Que todo el que está aquí, pues ustedes ven, bueno, tenemos un predicador, el pastor Daniel, tenemos un predicador invitado. Más nos preocupamos y más a la gente son cosas de la persona, Dios, mente de Dios, qué Dios quiere para tu vida, lo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos, hermano, que Dios puede usar a la persona con una revelación. Amigo, Dios me habló, no sé, pero Dios estaba cada rato conmigo y yo tuve que decirle, no me cuente sueño. Lo que Dios me va a decir, me lo va a decir, pero no quiero. Es por la palabra que tiene que hablar, pensando en qué. Quiero moverlo, yo me muevo por, dice, es que estamos, pero tiene que ser todo filtrado con la palabra de Dios. Un profeta habla el consejo y Dios quiere que hagamos y Él va a tratar con nosotros, hermano. Y va a usar diferentes medios también, pero tiene que estar filtrado por la palabra. Por eso, como creyentes, tenemos que tener discernimiento de espíritu. Porque hay gente que habla no conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a su propio espíritu. No conforme a lo que Dios desea, sino conforme a su propio espíritu. Y dice 1 Corintios 12:10, a otros discernimiento de espíritu. En la iglesia necesitamos esto, hermano. Discernimiento de espíritu, pero mucho que lo necesitamos. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? La capacidad de distinguir entre los espíritus. Porque no todos los espíritus son espíritus de Dios. Hay gente que habla por su propio espíritu. Hay gente que habla por su propio espíritu de amargura. Hay gente que habla por su propio espíritu de resentimiento. Hay gente que habla por... Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso el creyente, no a todo lo que dicen en el púlpito, dice amén. Como cliché. Hay que probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y Juan dice 4:1, no creáis, han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. No podemos creer a todo espíritu, mis amados. Tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo lo probamos? Si lo que habla está conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo lo probamos? Si la persona que anda así, anda en integridad, anda en santidad. Es una persona que se mete con Dios. Es una persona que el fruto del Espíritu es evidente en él. Y Pablo dijo en 2 Corintios, hermano, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay gente que viene diciéndote cosas, pero es porque quiere otra cosa. Dañarte. Apartarte del Señor. No creáis a todos los espíritus. Pruébenlo. A ver si son de Dios. Hay que probarlo. Pero el Espíritu entienda cizañas
divisiones, malestar. Eso no es por el Espíritu de Dios. Cuidado, iglesia. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, está hablando por el Espíritu de Dios. Hay que probarlo, examinarlo. Divisiones que vemos en las Sagradas Escrituras es el verso 10. A otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ay, mis amados hermanos, si hay un don abusado también es este. Hermano, escuche los predicadores. Muchos de ellos hablan casi la misma lengua. No sé, hermano. La misma línea de Gille Ávila. Muchos le imitan. La misma lengua. Otro, y usted ve, hermano, que se montan y hablan en un tono, porque así es como que la gente como que percibe el poder. O se transforma como que no es el Señor que está hablando, si no se ponen de esa manera. Hermano, nosotros nuevas lenguas. Pero como Pablo aquí dice que hay interpretación de lenguas. Pero no me venga a mí que tú estás hablando en lengua. Por eso le dije, y por eso le dije a algunos de los grupos, miren, es en el sentido que hay predicadores que vienen y dicen, ahora quiero que todos comiencen a hablar en lengua. Ahora quiero que todos, pero yo soy el Espíritu Santo. No, yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que lo da conforme a la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puede usarte a ti hablando en lengua, pero esa lengua tiene que tener la interpretación. Pero no me venga diciendo a la vasalla, porque le escuchó de un predicador. Porque es más emoción que el Espíritu. Como un hermano le profetiza a alguien, le dice, anda, cama, mesa, silla. Hay boda. Hay boda. Anda, cama, mesa, silla. Hay boda. Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Dios te va a usar, pero hasta en los rezos y las noches de vela, usted ve a gente endemoniada hablando en lengua. Y póngase a ver, hermano, tienen muchas cosas en común con algunos de estos tiempos que dicen que hablan en lengua. Porque muchos quieren hablar en lengua, no para una comunicación con el Señor, sino para sentirse superior al otro. Hermano, si aquí arriba, no porque usted dice una palabrita y me dice dos de Gille Ávila, dos de Harrigan y dos del otro. Y si usted se pone a ver, hermano, el perfil es el mismo. El perfil es el mismo. Dios es soberano y Él puede hacer que nosotros hablemos en nuevos idiomas. Hay gente, hermano, que Dios lo ha usado hablando en otro idioma de otra persona que nunca lo había estudiado. Dios lo hace. Hermano, si tú quieres hablar en lengua, qué bueno, pero pídele al Señor también la interpretación de ella. Pídele que Dios te dé lenguas realmente fluidas, porque hermano, no podemos tampoco como iglesia, como Pablo dice, no prohibáis el hablar en lengua. No podemos prohibirlo. Pero si usted la va a hablar, que sea por el Espíritu. No porque usted escuchó a fulanito o a fulanita con esa misma frase
que no quiero mencionar, hermano, porque yo como con la cosa de Dios, como que soy como un poquito, pero son muchas frases que son igualitas. Y yo digo, pero esto no puede ser así, no puede ser la misma lengua. Dios es tan diverso que Dios puede usar de manera sobrenatural a las personas, y no va a ser con la misma que usó a Gille, con la misma que utilizó a Harrigan, con la misma que utiliza a fulano. Debe ser la misma. Dios va a usarte con lenguas diferentes. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, de 1 Corintios. La semana que viene vamos a ver la lista que está en Romano, la que está en el libro de Romano y que está en el libro de Efesios. Así que, mis amados hermanos, pero sí quiero decirte, procura tu don. Procura tu don espiritual. La iglesia te necesita. Para la edificación de la iglesia es importante que tú desarrolle el don con el que el Señor te ha hecho y te ha mandado para esta iglesia. Tú eres importante, tú eres especial para esta iglesia. Hay algo que tú puedes hacer. Lo que hemos visto hoy puede ser don de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de milagros, don de sanidades, don de profecía, don de lenguas. No sé cómo, pero de esto que hemos visto en 1 Corintios, la semana que viene vamos a ver lo que están en Romano, pero de esto que vimos en 1 Corintios, ¿cuáles dones tenemos aquí en la iglesia? Necesitamos, hermano, que usted tenga uno de esos dones. Procúrenlo, pídanle a Dios. Señor, yo quiero ser usado por ti para tu gloria. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayude a desarrollar nuestros dones y talentos para tu gloria, para edificación y para provecho del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a terminar este culto ofrendando como siempre lo hacemos. Gloria a Dios. Bienvenidos todas las personas que están en esta noche en Casa de Bendición. Les recuerdo que este domingo tenemos al pastor y evangelista Daniel Rodríguez, que va a estar ministrando la palabra del Señor con nosotros este domingo. Y el sábado nos volveremos a encontrar a las 7 de la noche.